Bienvenidos, amables televidentes, a esta nueva entrega de Perfiles. Bueno, ustedes me van a preguntar, pero yo estoy aquí en San Agustín, o estoy aquí en Fusagasugá, o estoy acá en Quevet, y va a abordar un tema que es exclusivamente de Neiva. Pues es simplemente, amables televidentes, para que tengan idea de qué tenemos en esta capital, o qué se puede motivar para que se pueda desarrollar en otras poblaciones del departamento, del país o del mundo. Precisamente vamos a hablar de suministro de agua a la capital del departamento del Huila, una ciudad que tiene en este momento un poco más de 380.000 habitantes en áreas urbanas y rurales, porque en la rural pues es bastante la población que se tiene. Para ello hemos invitado al doctor Aurelio Navarro Cuellar. Él es el gerente de las empresas públicas de Neiva. Gerente, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Los saluda a usted y a todos los televidentes. Muy amable por su invitación. Doctor, nosotros hemos venido defendiendo una cosa muy importante y ha sido el trabajo que se hace en la conservación de la cuenca del río Las Ceibas, que alimenta, lógicamente, el acueducto de la ciudad de Neiva. Lo defendemos porque es una cosa muy bonita, porque han asociado a la población residente con la conservación. ¿Y las empresas públicas están metidas en ese proyecto? Sí, señor. Tenemos un convenio con la FAO. La FAO ha venido coordinando una serie de acciones a través de proyectos y programas que tienen que ver con la conservación y la recuperación de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas. La cuenca hidrográfica es la que nos produce el agua para el río Las Ceibas, y el río Las Ceibas es la única fuente que abastece el sistema de acueducto de la ciudad de Neiva. Venimos invirtiendo recursos económicos importantes en lo que tiene que ver con la adquisición de predios, adelantar proyectos de reforestación, de conservación, de preservación del medio ambiente. La FAO ha sido muy responsable y en los informes que nos presentan siempre se han mostrado avances. Preocupado con el tema que hemos escuchado en estos últimos días, que quieren hacer una exploración petrolera en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas. Esa situación nos preocupa, en primer lugar porque se han invertido unos recursos económicos, pero más que eso es porque de ahí tomamos el agua para todos los neivanos, y esa es la gran preocupación. Digamos que ahí sí ya es cambiar plata por salud. ¿A qué me refiero? El oro nos proporciona riquezas económicas, pero ese recurso, digamos, esa cuenca hidrográfica nos produce vida, que es precisamente el agua, y Neiva tiene su razón de ser, su asentamiento, de que Neiva esté donde esté, es precisamente gracias al río Las Ceibas. Ojalá que esa cuestión no se lleve a cabo. Porque yo creo que es el error garrafal más grande que puede tener la capital del Huila y el departamento. Es cierto, es perjudicial desde todo punto de vista que hagan exploraciones en otros lugares del territorio nacional, pero no en este punto que es tan importante, tan neurálgico y que reviste tanta importancia para todos los neivanos. Y a propósito, amables televidentes, este proyecto es prototipo en Colombia y en Sudamérica, en la forma como se viene trabajando para conservar esta cuenca. Seguramente en otra oportunidad vamos a llegar a un programa de qué se hace allá, cómo el campesino se unió a la FAO, se unió al municipio, se unió al departamento para aprender a cultivar y estar en amistad con toda la naturaleza. Mitigar, por ejemplo, esas correntías que se generan con las precipitaciones, así es extraordinario. Doctor, pero siguiendo en el cuento nosotros de captaciones, ¿cuántas captaciones tiene las empresas públicas del río Las Ceibas para alimentar el acueducto? Muy bien, sí, la autoridad ambiental, que es la CAN, nos ha concesionado 2 derechos de agua. Uno para tomarlo en el Guayabo, en la bocatoma del Guayabo. Esa bocatoma está en la parte alta del río Las Ceibas, y ahí tiene 2 captaciones, 2 en la bocatoma del Guayabo. Ahí se toman aproximadamente entre 500 y 600 litros por segundo, y está la otra captación, la otra bocatoma, que es la bocatoma del Guayabo. Entonces estamos hablando que sobre el mismo río Las Ceibas tenemos 2 bocatomas
y 3 captaciones, 2 en el Guayabo y 1 en Abocatoma al Tomo, que es la Bocatoma antigua, donde primero se tomó para la ciudad de Neiva. Y ahí se toman 1100 litros por segundo. ¿Y se están haciendo inversiones ahí? Sí, señor. ¿Nuevas? ¿Algún proyecto de envergadura ahí? Sí, señor. Recientemente se presentaron 2 proyectos, uno para la Bocatoma al Guayabo y otro para la Bocatoma al Tomo. Nos aprobaron, gracias a la gestión del señor alcalde, doctor Pedro Suárez, y la recepción que hubo en el ministerio, y por supuesto a los funcionarios de empresas públicas que nos coayudaron en la elaboración del proyecto, 1.160 millones de pesos para la Bocatoma al Tomo. Esta Bocatoma estaba colapsada, tiene una captación lateral, pero lamentablemente no se venía haciendo utilización de ella por falta de unas adecuaciones, obras de ingeniería, por ejemplo subir un poco el muro vertedero, la cresta del muro vertedero, para mejorar la captación, igual una zona de protección y mejorar todo lo que tenía que ver con rejillas, todo lo que tiene que ver con carpintería metálica para llevar el agua a través de la aducción a los desarenadores. Cuando habla usted de zona de protección, ¿es para que la gente no se vaya a bañar ahí o no hayan vacunos, equinos, porcinos que vayan a esa zona inmediata? Ese tema es muy importante que acabas de mencionar, pero el proyecto contempla una zona de protección, es como hacer un enrocado allá contra la peña, para evitar que el río siga golpeando y erosionando esa zona. Entonces protegerlo para que cuando golpee ahí el agua, golpee ahí y se regrese hacia la captación. Pero importante la anotación que acabas de hacer, porque sí hemos adoptado medidas de cierre para que la gente no se vaya a bañar a la Bocatoma al Tomo, que tradicionalmente es la zona de paseos de mucha gente en Neiva, pero ha ocasionado muertes, peligros y demás. Y lo más importante es que esta agüita es para el consumo de todos los neivanos, de modo que ahí no se pueden ir a lavar ni irse a bañar, sino que le respetemos eso precisamente para que muchas de las personas que se van a bañar ahí después reclaman un buen servicio de muy buena calidad y ellos son los encargados muchas veces de contaminar. 2 cosas quiero que tengamos en cuenta también, porque esto no sucede en todos los municipios. Yo conozco, por ejemplo, el de Pitalito, el problema grande que tienen con el río Guarapa, que capta aguas para mandar al acueducto. Son captaciones que se hacen por particulares. ¿Cómo está la cosa? ¿Controlada? Sí, sí. Porque pasen captaciones de agua para mandar a riego, por ejemplo. En ese sector, ¿cómo estamos? Sí, no, mire, lo ideal, pues ahí hay que respetar la distribución de estas aguas que ha hecho la corporación autónoma nuestra, que es la CAN, ¿sí? Ahí hay unas concesiones, ellos son los encargados de darlas, pero hemos venido hablando, y yo sé que con el doctor Rey Ariel hay mucha receptividad, ha sido muy especial, y con todos los funcionarios de la CAN, de velar de tal manera que el agua que nos suministra el río La Ceiba sea exclusivamente para el uso del ser humano, de la persona como tal. Y ya aguas abajo sí la podrían tomar con otros fines industriales o agrícolas o pecuarios, pero ojalá que no haya ni explotación minera ni tampoco explotación agrícola para evitar esa carga de contaminantes. Por ejemplo, hay un caso muy concreto, y yo creo que ocurre en todos los municipios del país. Usted sabe que las aguas nacen en la montaña, y en la montaña es un piso térmico adecuado para cultivar café. Entonces, cuando vienen las cosechas de café y toman la pepa del café, el beneficio que se hace de él, que es llevarlo a un proceso para que quede solo la pepa y quitarle la cáscara, el mucílago, ese mucílago cae al río, lo trae el agua y me va a aumentar el color o las condiciones, las características del agua. Eso hace que tenga que aplicar más químicos o variar la dosificación de los químicos para hacer el agua apta para el consumo humano. ¿Eso está controlado? Lo venimos trabajando desde el punto de vista técnico en las plantas, plantas de tratamiento. Bueno, doctor, ya tenemos entonces una visión de cómo se hace en Neiva para captar el agua del río Las Ceibas. Siempre me he preguntado por qué Las Ceibas, porque ese nombre de Las Ceibas
Otro día les diré por qué se llama La Ceiba, la verdad. Pero hay una cosa interesante, es que se construyó, doctor, acá, el reservorio. Sí, señor. Ese reservorio está ¿a cuántos kilómetros de la captación? Está, De la bocatoma principal. está aproximadamente, con precisión no lo podría decir, pero alrededor de la captación del Guayabo, que es esa, no del Tomo, está aproximadamente a unos 8 kilómetros. 8 kilómetros de la bocatoma. Y del reservorio a plantas, 5.2 kilómetros. Bueno, y está ese es para mantener agua ahí y poder alimentar el acueducto cuando sea necesario, o lo están ayudando para poder alimentar el acueducto. Bueno, muy bueno, y gracias por la pregunta. ¿Qué es el reservorio? Su nombre lo indica, es almacenar un agua para reserva, tener un agua de reserva en un estanque, es un lago grande, que alguien que conoce la represa o la laguna del Juncal, o cualquier lago, es un lago grande donde se almacenan 256.000 metros cúbicos de agua cruda, agua exactamente como nos la entrega el río, ahí no ha subido ningún tratamiento, pues ha habido un proceso de decantación allá, de sacar arenas en los desarenadores, y hay unas válvulas ventosas y purgas para sacar el aire, para que llegue el agua precisamente al reservorio. Del Guayabo vienen dos líneas de aducción, una que es la línea antigua en 24 pulgadas, y la línea que se construyó exclusivamente para llenar el reservorio, y el reservorio, esa agua, es para las épocas invernales. Ahí es que reviste importancia el reservorio. En las épocas de verano no tendríamos problemas de turbiedad. Entonces, cuando aumenta la turbiedad, producto del deslizamiento en la montaña de sedimentos, el río se nos embarra, se nos ensucia, se mugra. Entonces, ese barro yo no puedo meterlo al sistema de acueducto porque me va a tapar los medidores en las viviendas, me va a crear un caos total. Y cuando el lodo pasa de un determinado número de unidades, no se puede aclarar, mejorar el color, tratarla precisamente por la cantidad de barro. Entonces ahí se cierran las compuertas en la bocatoma del Guayabo y entra a abrirse las compuertas del reservorio. Entonces el agua que está almacenada en el reservorio es la que es con la que vamos a atender a todos los neivanos mientras pasa la creciente. Las crecientes, históricamente, según los funcionarios que llevan tiempo en las empresas públicas de Neiva, me dicen que históricamente la que más ha durado 8 horas, 10 horas máximo. Entonces pasa la creciente, esas 8 o 6 horas, y esas 8 o 6 horas las vamos a suplir con el agua que está en el reservorio. Tan pronto pasa la creciente, volvemos a meter agua al sistema. Entonces la gente en Neiva no se va a dar cuenta cuando hubo crecientes, cuando llueve duro y demás, o la ven pasar a través del río, pero el servicio de agua no se les va a cortar. Esa es la forma como ver el reservorio. Amables televidentes, me esperan un segundo y les vamos a contar otros detalles de este procedimiento. Apoyar el deporte es una buena decisión. Nosotros nos encargamos del resto. Tener el apoyo de la mejor empresa de Neiva me hace sentir orgulloso. EPN, sí cumple y hace parte de mí. Bueno, doctor, en consecuencia, cuando les tocó ahora las últimas semanas secar el reservorio, no hubo ningún problema, ¿no es cierto? No, señor. ¿Qué pasó? Y gracias por la pregunta. Nos tocó que secar el reservorio porque el reservorio se construyó, digamos que prácticamente en 2-3 etapas. Va desde la administración de la doctora Cielo, luego la del doctor Héctor Aníbal y lo entregamos en la administración del doctor Pedro Suárez. Una primera fase se hizo con la doctora Cielo, entonces se hizo un movimiento de tierra, el hueco como tal, para el almacenamiento, y se construyó una estructura en concreto a medias y se puso una compuerta y unas válvulas. Esta válvula la dejaron ahí 5 años y no las abrían, no las cerraban, no les daban mantenimiento. Bueno, nosotros llenamos el reservorio
efectivamente, hicimos pruebas hidráulicas y funcionó bien, pero ya venía con un proceso de fatiga, la misma válvula se había pegado. Entonces en un forcejeo el casquete inferior de la válvula se desprendió. Como queda, esa es la válvula de descarga, la válvula de salida, es decir, a través de ella es que cuando se abre se va el agua para la planta, para las plantas, a través de una red de tubería. Al dañarse y a estar a cierta profundidad hubo necesidad, no podíamos trabajar bajo agua, tuvo que sacar el agua para proceder a retirar la válvula, cambiarla, pero de paso de una vez hacerles unos ajustes a la geomembrana, unos ajustes a la misma estructura. Es más, les cuento detalles, hicimos meter a estas personas, como tubería de 36, que cabe una persona ahí en 4 pies, patas, se metió para revisar las juntas de las mismas redes para que no se presenten fugas. Eso tiene su demorita. Ahora el reservorio no lo podíamos desocupar como usted abrir una compuerta y se fue todo el agua, sino que había que hacerlo gradualmente. Por eso nos gastamos por lo menos 5 días y esa agua en alguna oportunidad nos criticaron porque dijeron, miren la cantidad de plata que se perdió, eso cuánto le irá a costar a los neivanos. O sea que hay expertos, personas expertas en criticar, en caerle duro al funcionario y siempre poner pues en tela de juicio todo un proceso. Me tocó, pero pues lamentablemente ya habían hecho el daño porque pues sale pues atrás de un medio de comunicación y el reservorio se secó y dan unas explicaciones de cuánta plata, hacen los cálculos, se perdió ahí por el tratamiento del agua. Lamentablemente después me tocó escribirles una cartica diciéndole, no, por favor, que sean objetivos en la información. A mí nunca me preguntaron, ni nunca me entrevistaron, como lo está haciendo precisamente usted, decirles que esa es agua que viene directamente del río, ahí no ha subido ningún tratamiento. Por consiguiente, ahí el costo es 0 pesos, porque no se le ha aplicado ningún químico. 1, 2, el agua no se botó por los potreros, como lo hicieron creer, sino que el agua se fue desocupando poco a poco y se fue llevando a las plantas por la misma tubería. De modo que esta agua, a pesar de que no tenía un costo, porque no se le había aplicado ningún químico, fue utilizada y aprovechada en plantas para suministrársela a todos los neivanos. Entonces yo quería y le agradezco inmensamente por darme la oportunidad de aclarar, porque a ratos son muy ligeros. Hay personas que no conocen los procesos, los procedimientos y menos la parte técnica y salen a opinar ya como verdaderos científicos o conocedores de la materia. Nosotros estuvimos desde el comienzo, de cómo se inició el proceso, por eso sabíamos todo este detalle que se tenía y nos pasó exagerado que se hicieran ese tipo de comentarios en la naturaleza, no se conocía. Lo que sí fuimos muy críticos fue en haber comenzado la obra sin tener todos los recursos. Ahí fuimos muy críticos, sí, porque se ensillaron los caballos antes de traerlos, y por eso tanto tiempo en que se terminara la obra. Exacto. Y es muy bonito, como ustedes lo vieron en alguna oportunidad que hicimos un muestreo de lo que es allá, conocimos, por ejemplo, una cosa ecológica muy interesante, es la nueva sede de los garzones. Son unos pájaros hermosos, sí, que antes estaban kilómetros antes del reservorio, ahora están alrededor del reservorio. Sí. Ellos no son aves de agua, son de la llanura, pero al hacer la llanura, entonces ellos son vigilantes con sus gritos ensordecedores a los visitantes. Es bueno que miren a los garzones allá. Muy bonito. Hay que tener en cuenta de que la zona está aislada. Es aislada, ya no es para que se vaya, además porque es muy peligroso, nos resbalamos y para salir tiene que llegar un motor fuera de bordo para que lo rescate a uno. No los invito para que se vayan a los alrededores porque es un poco peligroso, hay que tener mucho cuidado. Miremos los garzones con unos binóculos un poquito de retirada, es mejor, es muy bonito. Gracias, doctor, por que ustedes acometieron esa obra interesante. Pero hay otra cosa, doctor, y es que el agua hasta allí, al reservorio, hasta la planta de captación y todo eso, está perfecto. Ahora nos las mandan para las plantas. A propósito, ¿cuántas plantas tenemos aquí en Neiva? Muchas gracias, muy amable. Sí, a través de la línea de conducción o de adducción
llevamos el agua cruda, el agua como nos la entrega el río, hasta las plantas de tratamiento. Neiva tiene 3 plantas de tratamiento de agua potable. Una llamada El Recreo, que queda después del aguas abajo del reservorio. Está la planta Jardín, que es de las más antiguas o intermedias, que es la que se alimenta a través de la Bocatoma El Tomo, y al ladito de planta Jardín, ahí al pie del batallón, está planta Kennedy, que es la más antigua, que dentro de poco pasará a ser el museo del sistema de acueducto de la ciudad de Neiva. ¿Por qué? Porque tiene la tecnología más antigua de la manera como se trataba el agua para darle a todos los neivanos. A través de planta Kennedy se atienden prácticamente lo institucional, los hospitales, el microcentro de la ciudad. De planta Jardín atendemos entre un 60 a un 70% del resto de la población, comuna 1, comuna 2, o sea, la parte más baja de la ciudad. Y planta Recreo se construyó precisamente para atender la parte alta. Cuando Neiva comenzó a crecer, después de que anunciaron lo de la avalancha de Betania, que se había roto el muro y esto y lo otro, la gente corría hacia la parte alta de la ciudad, hacia la parte oriental, y ahí fue que vinieron a nacer barrios como El Jardín, como La Orquídea, Bugambile, Los Colores, La Rioja. Todo eso se fue expandiendo y fue creciendo, pero no tenían agua. Entonces hubo necesidad de hacer un bombeo de planta Jardín a través de una línea de impulsión a tanque 3000, que queda al lado de la Carmen Emilia, del hospital que queda en la parte alta. Ahí hay un tanque metálico grande, ahí se bombeaba y de ahí se distribuía nuevamente para la parte alta. Entonces le pidieron a los alcaldes de la época que era necesario hacer otra planta, y de ahí surgió planta Recreo. Perdone, doctor, un momentico. La planta que queda de Kennedy, nosotros encontramos que tiene la maquinaria más antigua, o sea, tiene unas máquinas con unos rotores grandísimos. Sí. Ahora es pequeño, es bien interesante, pero la máquina antigua sigue operando, sigue trabajando, sí. Y es hasta más fácil de arreglar, ¿no es cierto? Sí, señor. Pues eso es como todo. Usted sabe, nuestros padres, ellos trate de cambiarles la manera como ellos hacen su agricultura, y ellos no quieren, por ejemplo, decirles uno, dejen de ya llevar el agua a través de las acequias, que ya ahora hay otros sistemas de riego por aspersión o por microaspersión, o sea, dosificar el agua que se le va a dar exactamente a la planta, con eso aprovechamos mejor el recurso hídrico. Los padres nuestros y abuelos dicen, no, a mí me criaron toda la vida así, yo me muero y ya me voy así. Con planta Kennedy tiene la tecnología más vieja, toda manual, muy buena, gracias a Dios funcionando, pero entonces se briega un poco más. Ahora ya con la nueva tecnología es un botón, se abre una compuerta, se cierra, se dosifica a través de tecnologías, a través de los computadores, de los software. Entonces eso es bueno y es malo. Bueno, porque pues ya entonces es como muy puntual, muy técnico, se dosifica bien las cosas, pero malo porque va desplazando la mano de obra. Es decir, menos recursos humanos se va a necesitar para operar, para funcionar las plantas. Ya con una sola persona pendiente de los tableros y de los computadores, mirando así como en el televisor, hundirle un botón y automáticamente en la misma pantalla le va mostrando el comportamiento de la entrada de caudales, de la salida de caudales, dosificaciones y demás. Es lo que estamos haciendo ahorita precisamente a través de un proyecto que se presentó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, donde con recursos del municipio y de la nación nos asignaron 3.500 millones de pesos para la automatización y optimización de planta Recreo y planta Jardín. ¿En qué consiste? En lo que le hablábamos. Cuando llega el caudal, el agua del río Las Ceibas, agua cruda, y llega a plantas, en primer lugar no teníamos cómo medirlo, o lo medíamos de manera artesanal, con una regla y un flotador, que a medida que sube, entonces sube la regla, marca ahí, entonces ya convierte, uno dice, son tantos litros por segundo que nos está entregando el río.
Entonces, de acuerdo a ese caudal se dosifica y se aplican sulfatos para aclarar el agua, para que haya un proceso de floculación, de coagulación, es decir, que decanten los limos, los sedimentos, y comience un proceso de aclaración del agua que pierda ese color café y comienza a ser cristalina para el servicio de las personas. Y luego viene el otro proceso que es cloración, a través de un proceso de aplicando cloro para matar bacterias, desinfectar el agua y hacerla apta para el consumo humano. Entonces ese proceso se hace en las plantas de tratamiento. El agua llega cruda, la medimos, pero entonces ya vamos a dejar la regla, porque ya vamos a apropiarle una tecnología. Y anteriormente, ¿qué hacíamos? Coger una jarra y tomábamos el agua y la llevamos al laboratorio, allá se le aplicaba, o a través de la centrífuga se medía la turbiedad del río y se decía qué químicos se van a tratar. Con la nueva tecnología ya se va a obviar eso, ya es el computador el que nos va a decir prácticamente todo. Va a haber un macro medidor, nos va a decir qué cantidad de agua entró, y de acuerdo a esa cantidad de agua, qué cantidad de dosis o de químicos tenemos que aplicar para hacerla apta para el consumo humano. ¿Eso se va a comenzar este año o el proyecto entra? Ya empezamos. ¿Ya comenzaron a hacerlo? Ya empezamos, gracias a Dios, y vuelvo y repito, a la gestión del alcalde, a los mismos funcionarios de empresas públicas de Neiva y al ministerio que nos aprobaron este proyecto. Ya iniciamos, esperamos que en el término de unos 4 a 6 meses estemos entregando esto. Mire que ya, por ejemplo, una válvula, ya son válvulas inteligentes, con actuadores. Antes tenía que ir el funcionario y darle vueltas a la manivela. Ahora no, usted hunde un botón y ella abre o cierra. Ajá. ¿Sí? Todo es más automático. Todo automático. Vienen cosas bien interesantes que se están haciendo que muchas veces ustedes no conocían. Y es bueno que, por ejemplo, el alcalde de Rivera, que no tiene agua potable para la población, comience a hacer un proyecto de esta naturaleza. Y el candidato que viene, un tal Cabrera, que hemos entendido que es el próximo candidato para la alcaldía de allá. Doctor, a propósito de despedirnos, porque el tiempo se nos agotó, esos residuos, ¿dónde los depositan después? Esos limnos que se quedan, ¿dónde los depositan? ¿Para dónde siguen? En las plantas. Sí, en las plantas. Ok, sí. Digamos que nosotros no podemos, las plantas se diseñan con un determinado caudal. Por ejemplo, caso Planta Recreo habla de 480, tenemos holgura y podemos llegar a los 550, 580, que a veces lo apretamos de acuerdo a la demanda de la población. Lo que nos sobra, pues tienen su tubería de evacuación. Cuando hay un proceso de lavado de filtros, que hay que estarlos lavando periódicamente, o los mismos sedimentadores, ellos tienen unas tuberías de drenaje para botar el agua sucia, ¿sí? Y que pase luego a los tanques de almacenamiento, donde comienza el proceso de distribución a través de las redes que van por toda la ciudad para llevársela a las diferentes viviendas. Esa es la situación, pero hay muchos temas que se pueden seguir trabajando y seguramente lo vamos a invitar para que hablemos posteriormente del proceso de sectorización y de pronto del sistema de redes que hay que cambiarlo. El tiempo infortunadamente es implacable para nosotros, por eso el pelo se me puso cano. Y pues le agradezco, doctor, que nos haya acompañado en este programa para explicarle a los colombianos qué se está haciendo en Neiva para potabilizar el agua que consumen los calentanos, que muchos hemos venido de tierra fría. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. A usted mil gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de darle a conocer a los neivanos, a los huilenses, que conozcan un poco más del sistema de acueducto de la ciudad de Neiva. Quedan temas importantes, como lo mencionaba usted, el tema de las redes, que ya también en un gran porcentaje han cumplido su vida útil, la necesidad, por ejemplo, de hablar del sistema de la sectorización. Eso nos va a permitir reducir el índice de agua no contabilizada, mejorar el tema de recaudo, la eficiencia en la prestación del servicio. Hoy por hoy, por ejemplo, tengo un daño en alguna parte, en Cándido, en Santa Inés o en la Granja, y tengo que suspenderle a medio Neiva el servicio de agua cuando es allá de manera puntual en un barrio. Eso es producto de la falta de sectorización. Pero ese temita lo hablamos luego, y el tema del alcantarillado
que también es bien importante. Amables televidentes, muchas gracias por habernos acompañado. En el próximo programa, otro tema de interés, o posiblemente continuemos con este. Muy amables.